Hola chicos y chicas, muy buenos días para todos ustedes. Bienvenidos a la sesión del día de hoy. La idea que el día de hoy es abarcar los tópicos asociados al ejercicio 3, 4 y 5 de nuestra tarea de trigonometría. Vamos a iniciar entonces con nuestra sesión. ¿Me confirman si comienzan a ver mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla, chicos y chicas? Sí, sí se Buenos ve. días, Sí se ve la pantalla. Súper, listo. Bien. Por acá es que también va entrando gente, pero creo que... Ah, bueno, entre todos podemos ir admitiendo, la verdad. Listo. Súper. Entonces ya en mi pantalla, pues voy a comenzar a proyectar. ¿Me confirman si la ven ahora en grande? sí, sí se Cuéntenme, ve. chicos. ¿Sí? Súper. Perfecto. Bueno. Entonces, reiterarles la bienvenida a la sesión del día de hoy. Como les contaba, vamos a abordar los ejercicios 3, 4 y 5 de la tarea de trigonometría, que es la que estamos desarrollando durante estos días, ¿vale? Entonces, para iniciar, los objetivos a nivel general de esta sesión es trabajar con justamente, pues, la temática relacionada a esta tarea que se vincula a la parte de triángulos, rectángulos y usar pues diferentes tipos de recursos tecnológicos que tenemos disponibles para ustedes. La idea es identificar los triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos, aplicar correctamente las técnicas para solucionar triángulos rectángulos relacionados con trigonometría, temas trigonométricos básicos y también pues vamos a aplicar justamente toda la solución asociada a los ejercicios 3, 4 y 5 de esta asignatura. Bien, entonces, bueno, como les comentábamos, entonces la idea es que podamos trabajar varios tópicos en específico. Vamos a trabajar la parte de características de un triángulo, clasificaciones, métodos para resolver los triángulos. Vamos a trabajar lo que es un triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, y vamos a mirarlo, revisar cómo verificar, relaciones trigonométricas básicas, seno con seno tangente y verificaciones también. Y también aquí en esta sección vamos a trabajar la parte de la ley del seno y la ley del coseno que son importantes para poder abordar los triángulos oblicuángulos. Bien, entonces, a nivel de generalidades, pues tenemos que, aunque nosotros no lo notemos, ¿cierto? En general, nosotros usamos triángulos en toda nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Hacen parte de nuestra vida cotidiana, las formas triangulares están presentes tanto en los edificios como en los instrumentos musicales, en objetos domésticos, ¿cierto? Atracciones mecánicas, como por algunos ejemplos. Entonces, el estudio de estos triángulos, ¿cierto? O este tipo de estructura ha permitido a la humanidad avanzar en varias áreas del conocimiento, como lo son las ingenierías, las ciencias físicas, la geometría, la astronomía, entre otros. Entonces, para iniciar, pues vamos a mirar qué características tienen los triángulos. Sabemos que se conocen como el polígono de tres lados rectos, ¿cierto? Nosotros desde chiquititas y chiquititos hemos visto triángulos en todas las zonas y diferentes juegos que nos dieron, ¿cierto? En el que los puntos comunes, pues a cada par de estos lados se denominan vértices del triángulo. Entonces, como ven aquí en la parte izquierda, tenemos lado, el ángulo que está en azul y el vértice que está en amarillo, ¿cierto? Un triángulo tiene tres ángulos interiores, los cuales siempre suman 18 grados. Esto es importante. Siempre la suma de los tres ángulos interiores de todo tipo de triángulo es igual a 180 grados. Esto es como que A, B y C va a ser igual a 180, para que siempre lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, hay diferentes tipos de triángulos, porque no todos los triángulos son iguales, ¿cierto? Y por eso los clasificamos según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados tenemos el triángulo equilátero, que está por acá. Tenemos también que tiene pues sus tres lados iguales. Tenemos el triángulo isósceles, que tiene sus dos lados iguales.
Tenemos el triángulo escaleno que no tiene ninguno de sus lados iguales. Algunos triángulos que son muy conocidos, que es cierto que los vimos por allá en décimo, en once, cuando veamos algo de trigonometría, que son estos, los famosísimos triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos lo que hacen es que tienen un ángulo recto, mírenlo por acá. El triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos y el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso. Por eso es que se llama obtusángulo, ¿vale? Estos dos se denominan triángulos oblicuángulos, ¿ok? Para que lo tengamos muy presente. Entonces, ¿cómo puedo resolver los triángulos según su clasificación? Y esto es muy importante, chicos y chicas. Esto como que con esto yo ya puedo decir qué tipo de ejercicio tengo que desarrollar para poder resolver un triángulo, porque existen unas reglas, unas leyes, unas relaciones, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos triángulos rectángulos, que son estos que veíamos acá, ¿cierto? Este que tiene un ángulo recto, que es el famoso triángulo rectángulo, que lo usamos mucho. Podemos usar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. ¿Sí? El teorema de Pitágoras creo que lo vimos en algún momento cuando éramos más pequeñitos y las razones trigonométricas también, si se acuerdan, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ¿cierto? Pero por otro lado tenemos los triángulos oblicuángulos. Esos los vamos a abordar a través de la ley del seno y del coseno. Aquí quiero que no se confundan, pilas con esto. Los rectángulos, teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Dentro de las razones trigonométricas les dije seno, coseno, tangente, cotangente, ¿cierto? Esas están ahí dentro. Pero la ley del seno es otra cosa aparte de las razones trigonométricas y la ley del coseno es otra cosa aparte, que también nos sirven para resolver los triángulos oblicuángulos. Entonces, rectángulos, ¿cuáles usamos? Teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Y los oblicuángulos, que son el otro equipo, los resuelvo con la ley del seno y la ley del coseno. ¿Vale? Eso es importantísimo para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar varios problemas, ¿cierto? De nuestra tarea usando este tipo, digamos, de clasificación. Bien, entonces, em, vale, entonces vamos a iniciar. La solución de los triángulos rectángulos. ¿Qué dijimos que era un triángulo rectángulo? ¿Quién me recuerda? ¿Qué era un triángulo rectángulo? ¿Cuál era la característica principal de un triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo recto de 90 grados. Exacto, que tiene ese ángulo recto por allí de 90 grados, muchas gracias, ¿cierto? Entonces, este triángulo rectángulo, antes de que veamos el teorema de Pitágoras, debemos tener claro que el teorema solo puede aplicarse a triángulos rectángulos. Por eso les dije, todo lo que sea triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras y toda la parte de seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cosecante, ¿cierto? Entonces, los triángulos rectángulos, como lo ven ahí en naranjita, estos triángulos tienen un ángulo recto de 90 grados, como el que se muestra en la figura. Tenemos la hipotenusa que la vamos a nombrar con la letra H, el cateto 1, que es cateto 1 aquí, cateto 2, ¿cierto? Que es el otro lado del triángulo. Los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, 1 y 2, y el lado que está enfrente del ángulo recto, el más largo, recibe el nombre de hipotenusa. Ahora que ya sabemos que es un triángulo, vamos a comprender el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Ya sabemos que es un triángulo rectángulo, que tiene hipotenusa, cateto 1, cateto 2, o también se le conoce como cateto opuesto y cateto adyacente. Ya vamos a ver cómo. Entonces, el teorema de Pitágoras, que lo vimos, ¿cierto? Cuando éramos jovencitas y jovencitos, entonces, en todo triángulo rectángulo, el área del cuadrado formado por la hipotenusa debe ser igual a la suma de las áreas de los cuadrados formados con los lados de los catetos 1 y 2. Entonces, ¿cómo es eso, profe? No entendí. No pasa nada. Miren aquí. En todo triángulo rectángulo, miren nuestro triangulito, el cuadrado formado por la hipotenusa, ¿se acuerdan que la hipotenusa era el lado más largo? Mírenlo aquí. El cuadrado, miren este cuadrado, formado por la hipotenusa, esto, el área de ese cuadrado, debe ser igual a la suma de las áreas de los cuadrados formados por la parte uno y el cateto 2. Es decir, que esta área y esta área sumadas deben dar esto.
Bien, entendiendo eso, ya hablamos del teorema de Pitágoras y surge una formulita que es la fórmula mágica del teorema de Pitágoras, que es que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el área, ¿cierto? El área de esos cuadrados. Bien, entonces con eso ya podemos comenzar a mirar la solución de un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo solucionamos? Vamos a poner un ejemplo. Las pulgadas de un televisor dependen del valor de la diagonal de su pantalla. Si el largo de la pantalla es de 16.5 pulgadas, inches en inglés, ¿no? Pulgadas, y el ancho es de 9.40 pulgadas, entonces podemos decir que el televisor es de aproximadamente. Bien, ¿cuál es nuestro primer paso? Vamos a tener una representación gráfica de la situación y organizamos nuestra información. ¿Qué nos dicen? Tenemos un televisor, mírenlo aquí. Listo. Bien, le dicen a usted, el largo es de 16.5. Póngale aquí. El ancho es de 9.40. Yo ya tengo dos datos, ojo ahí. Y me están diciendo que yo quiero saber la diagonal de la pantalla, porque la diagonal representa, ¿cierto? Las pulgadas del televisor dependen de esa diagonal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo el H, que es la diagonal, mi incógnita. ¿Se acuerdan que era el H? ¿Quién me dice que era el H? ¿Qué La significaba el hipotenusa. La H? hipotenusa. La La hipotenusa, muy hipotenusa. bien. Entonces tenemos el H y tenemos estos dos valores. ¿Se acuerdan de nuestra formulita? Mírenlo aquí. Entonces, de los dos valores, el cateto 1 representa este de aquí, que es 16.5 pulgadas o inches, y 9.40 el cateto 2, 9.40 sería inches, ¿no? Pulgadas. Bien, tenemos estos dos datos. Tenemos la incógnita, la hipotenusa. Vamos a nuestra fórmula. ¿Qué decía nuestra fórmula? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Reemplazo los valores, muy simple. Entonces, cojo hipotenusa al cuadrado es igual a, ¿cuánto era el cateto 1 al cuadrado? 16.5, mírenlo aquí. Me voy y lo reemplazo. Más el cateto 2 al cuadrado, lo reemplazo, 9.40 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado es igual a, ¿qué hago esto? Pues resuelvo. 16.5 al cuadrado más 9.40 al cuadrado me da 360,61 pulgadas al cuadrado. Despejo la incógnita. Entonces, todo lo que está al cuadrado, ¿cómo le quito el cuadrado? ¿Quién se acuerda cómo se le quita al cuadrado a algo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo le quito el cuadrado? Hallando la raíz. Hallando la Exacto, raíz. saca. Muy bien, sacamos la raíz. Le saco la raíz a mi hipotenusa, a esto le saco la raíz, me queda hipotenusa solita. ¿Y cuánto es raíz de 360,61? Aquí esto también se cancela, ¿no? Por la raíz. Y la raíz de 360,61 van a su calculadora y les da 18,98,97, que lo aproximo y me da 19. O sea que la respuesta es que la medida en pulgadas del televisor es de aproximadamente 19 pulgadas. Y con un triángulo pude definir las pulgadas de un televisor. ¿Listo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos y chicas? ¿Alguna duda que les surja? Está claro. Listo, súper. Bien, entonces, ahora vamos a hablar, ya vimos teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan que dijimos, bueno, triángulos, rectángulos los soluciono de dos formas? ¿Cuáles eran las dos formas para solucionar los triángulos rectángulos? ¿Quién se acuerda? La, el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Muy bien, esas dos formas son para solucionar un triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras, que acabamos de verlo, y ahora las relaciones trigonométricas. Profe, ¿qué es eso de relaciones trigonométricas? Pues lo que pasa es que una razón trigonométrica es un cociente entre un par de lados de un triángulo rectángulo. Usted tiene su triangulito, ¿no? Y la relación entre ese es el cociente entre un par de lados de ese triángulo me va a formar una relación trigonométrica. Entonces, una razón trigonométrica solamente se puede establecer para triángulos rectángulos. Ojo, solo triángulos rectángulos. Es decir, para triángulos que tengan un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Listo.
Entonces tenemos varias relaciones trigonométricas que ya las habíamos mencionado. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿cierto? ¿Qué nos dice el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Se acuerdan que está la hipotenusa, está el cateto opuesto y está el cateto adyacente? Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Y tenemos cosecante, secante y cotangente. ¿Para qué me sirve eso, profe? Porque ahí yo me confundo, es un montón de fórmulas que no sé ni para qué me sirven. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, miren este triangulito. Tenemos nuestro triángulo rectángulo que tiene la hipotenusa, el cateto opuesto, el cateto adyacente, ¿cierto? Son los catetos que forman el triángulo de 90 grados, pero adentro también tenemos eh, otros ¿qué? Ángulos, ¿cierto? El ángulo alfa, mírenlo aquí, y el ángulo beta. A usted le pueden poner el nombre que quiera. Y entonces la idea es definir el cociente según la razón trigonométrica a trabajar. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, tenemos aquí el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol, que es de 40. Entonces le dicen, calcula la longitud de la sombra. ¿Qué le dieron? Usted tiene un arbolito. Se fue por allá, está caminando en el campo y se dio cuenta que el arbolito tiene una altura de 15 metros. Pero ese árbol, como tiene altura y está el sol de este lado, genera una sombra, ¿cierto? Y a usted le están diciendo, yo sé que el ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra con el árbol es de 40 grados. O sea que este es de 40 grados. Ya me dieron ese valor. Yo también ya sé esto que vale 90, ¿cierto? Entonces ya tengo varios datos. Y me están diciendo, ¿cuál es la longitud de la sombra sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura? El ejercicio se trabaja en grados, por tanto la calculadora debe estar en mode DEG. Bueno, cuando ustedes en su calculadora la ponen. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? El ángulo de referencia ya nos dijeron cuánto es. 40 grados. Entonces la altura del árbol es de 15 metros. Es el cateto opuesto a los 40 grados. Este es el cateto opuesto a estos 40. Cuando digan cateto opuesto, ¿qué es opuesto? Pues el del otro lado, ¿no? Si acá está 40, ¿cuál es el del otro lado? Pues aquí, ¿cierto? El del otro lado. Y el adyacente es el que está cerquita. La sombra del árbol es la incógnita. Mírenla aquí, sombra del árbol es X. Y a la vez es el cateto adyacente al ángulo 40. Si es correcto que es el adyacente, mírenlo aquí. Yo les dije, adyacente es el que está a mi ladito. Y el opuesto es el que está al otro lado. Entonces el opuesto es este de acá y el adyacente va a ser este de la sombra del árbol. Es el cateto adyacente. ¿Listo? Bien. Entonces, según el paso 3, se conoce que el ángulo de 40 y el cateto opuesto, que son la altura del árbol, y se requiere averiguar el valor del cateto adyacente, o sea, la sombrita del árbol. Entonces utilizaremos tangente, pues la razón tangente es el coeficiente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Profe, ¿por qué tangente y no cosecante? Porque yo tengo estos valores, mire, yo tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Usted se devuelve a sus fórmulas y dice, a ver, ¿cuál tiene cateto opuesto y cateto adyacente? Cateto opuesto hipotenusa no me sirve, cateto adyacente no me sirve. Cateto opuesto, cateto adyacente, esta me sirve, ¿cierto? Esta me sirve. Entonces, yo lo que voy a hacer es usar entonces mi tangente y hago tangente, cateto opuesto a 40, cateto adyacente a 40. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar los valores en la razón y se determina el valor de la incógnita. Tangente de cuántos grados? De 40 es igual a 15 metros, que es la altura del árbol, dividido entre X, que es el cateto adyacente, o sea, la sombrita. Como X está dividiendo, ¿qué le hago cuando algo está dividiendo? Lo paso a multiplicar. X por tangente de 40 igual 15 metros. Listo. Como tangente de 40 está multiplicando, lo paso a dividir. X igual a 15 metros dividido entre tangente de 40 grados. Usted va a su calculadora y por tanto la sombra X del árbol es aproximadamente de X igual a 17,8 metros. ¿Listos? Entonces yo con esos valores pude determinar la sombra de ese árbol. ¿Qué usé? Utilicé, en este caso, las relaciones trigonométricas. ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Cómo vamos hasta acá, chicos y chicas? Bien, profe, yo solo tengo una pequeña duda. Dime. ¿Cuándo se usaría pues el cotangente, cosecante y Sí, eso coseno? usualmente depende, digamos, de los grados que nosotros tengamos y son inversas. Pero ahorita ya les voy a dar unos ejemplos de esas, ¿listo? Ahorita me acuerdas al final y te los doy, ¿vale? Ah, listo, muchas Listo. Ahora tenemos otros triángulos que son los triángulos oblicuángulos. ¿Cuáles dijimos que se usan para esos? ¿Cuáles? ¿Qué es lo que vamos a usar para la los oblicuángulos? la ley del seno y el coseno. Exacto, la ley del seno y del coseno. ¿Listos? Entonces, para la ley de cosenos sirve para encontrar un lado o un ángulo cuando el triángulo no es rectángulo. No es rectángulo porque miren aquí, si se dan cuenta, no tiene ese angulito de 90 grados, ¿verdad? Entonces ahí ya me toca usar otra cosa, porque se acuerdan que solo para triángulos rectángulos podía usar Pitágoras y relaciones trigonométricas. Pero para estos triángulos que no encuentro, o sea, los lados son diferentes, no tienen ese angulito, no es rectángulo. Entonces lo que voy a hacer es la ley del coseno y del seno. Vamos a ver qué es la ley de los cosenos. La ley de los cosenos sirve para encontrar un lado o un ángulo cuando el triángulo no es rectángulo. Este triángulo no es rectángulo. Y entonces, ¿qué me dice la ley de cosenos? Usted coge su ladito, el primer lado que quiera, el otro lado lo eleva al cuadrado, menos 2 lado, coseno del ángulo incluido. Entonces, digamos, C, mire la C aquí. Cojamos el de C. C al cuadrado va a ser igual a el otro lado que es A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por el coseno de el angulito que esté incluido, que en este caso puede ser gamma, alfa o beta. Depende de cómo usted nombre su ángulo, ¿cierto? Del ángulo que esté incluido, digamos, dentro del rectángulo, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo para que sea como más claro. Pues imagínense que ustedes tienen un triángulo. En un triángulo se tienen los lados. Usted le están dando el lado A, el lado B y el ángulo incluido entre ellos, o sea, entre A y B, entre A y B hay un angulito que está aquí y que corresponde a 50 grados. O sea, gamma, le pusimos gamma, gamma es igual a 50 grados. Y le dicen a usted, encuentre el lado C. Aplicamos la ley de los cosenos. C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado, es una formulita, ¿cierto? Menos 2AB coseno de el ángulo que le dieron, incluido entre ellos. En este caso, gamma. Reemplazo. C al cuadrado igual a, ¿cuánto era A? 7. 7 al cuadrado más. B, ¿cuánto era? 9. 9 al cuadrado. Menos 2. 7 por 9. Coseno de cuánto era el grado, los grados, el ángulo. 50 grados. C al cuadrado, 7 al cuadrado 49 más 9 al cuadrado 81 menos 126 coseno de 50 grados. Resuelvo. Aquí me da 49 más 81. Listo, 130 menos 126, coseno de 50 grados, 0,6428. Resuelvo 130, 126 por 0,6428 me da 80,99. Resto de esto me da 49,0072. Como está al cuadrado, saco la raíz, raíz de 49 más o menos 7. Entonces el resultado de C es que C aproximadamente son 7 centímetros. Ley de los cosenos. Que estoy utilizando esas formulitas que nos ayudan a poder averiguar el lado, algún lado de un triángulo que no sea rectángulo. ¿Listos? Profe, entonces, ¿qué pasa si yo tengo otros datos? Por ejemplo, usamos la ley de senos, ya no cosenos, sino la ley del seno. La ley del seno nos sirve para encontrar un lado o un ángulo desconocido cuando conoces al menos un lado más dos ángulos o dos lados más un ángulo opuesto. Entonces, depende de los datos que usted tenga, usted pues comienza a trabajar con una o con la otra. En este caso, relacione lados con sus ángulos opuestos. Por ejemplo, alfa, seno de, perdón, A, o sea, el lado A,
lado A, va con su ángulo opuesto que es el alfa, ¿cierto? El seno de alfa. B, seno de beta porque es su ángulo opuesto. Y C, seno de gamma porque sería su ángulo opuesto. Opuesto es el del otro lado, recuerden, el del otro extremo. ¿Listos? Bien, entonces, en un triángulo se conoce. Bueno, entonces aquí tenemos esta formulita para que la tengan muy en cuenta. Las relaciones con el ángulo, el seno del ángulo opuesto. Y entonces tenemos un ejemplo. Bueno, profe, le di un triángulo. Si yo le doy un triángulo y usted dice, le digo, usted en su triángulo conoce el lado A, el ángulo beta y el lado B. El lado A corresponde a 8 centímetros, el lado beta corresponde a 45 y el lado B corresponde a 10 centímetros. Encuentre el ángulo alfa. Entonces usamos la ley de los senos, sustituimos los valores. ¿Qué valores tengo? Tengo A, tengo B y tengo beta. Tengo A, tengo B y tengo beta. Entonces puedo usar este pedacito y me tocaría como averiguar aquí seno de alfa. ¿Listo? Entonces cojo esto, mírenlo aquí, y lo que hago es reemplazar. A, ¿cuánto equivale? 8. B equivale a 10. Seno de ¿cuánto era beta? 45 grados. Y alfa, ¿tengo el valor de alfa? No lo tengo. Eso es lo que me están diciendo. Encuentre el ángulo de alfa. Listo. Solo tengo una incógnita ahora. Entonces, tengo aquí en mis valores, ¿cuánto es seno de 45 grados? 0,7071. Listo, entonces aquí cojo y digo 8 seno de alfa me da 10 dividido entre esto 14,14. El 8 lo que hago es como reemplazar aquí, ¿cierto? Entonces, seno de alfa va a ser igual, esto lo puedo pasar al otro lado y esto lo paso a dividir. Seno de alfa, 8 dividido entre 14 menos 14,14. Y esto lo resuelvo, me da aproximadamente 0,5658. Obtenemos el alfa porque seno, ¿cuál es el inverso de seno? El arcín o el arcoseno es la función matemática inversa del seno. Pues si paso el seno al otro lado, lo que hago es alfa, sería arcoseno de 0,56558 y me da 34,5 grados, más o menos. ¿Listos? Entonces yo digo, uy, ¿cuál es su resultado? Mi resultado es que alfa equivale a 34,5 grados aproximadamente. ¿Listos? Entonces, esas son la ley del seno y la ley del coseno. ¿Cuándo las utilizo? Cuando no tengo triángulos rectángulos. La ley del seno del coseno la utilizo cuando conozco al menos un lado, dos ángulos, dos lados o un ángulo opuesto. Y la ley del coseno la utilizo para encontrar un lado o un ángulo cuando el triángulo no es rectángulo. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas? Cuéntenme. Yo tengo una pequeña duda. Sí, dime. Eh, Voy a poner la imagen de donde solucionó ¿Está? la del seno. Está, listo. ¿Por qué el 8 está como numerador y luego... Aquí, porque lo invertimos, ¿sí? Digamos que yo paso este de acá, lo voy a pasar allá y este lo paso aquí, ¿sí? Hago lo opuesto, ¿no? Este como está, ¿qué? De este lado, entonces lo paso aquí a dividir, este lo paso allá, lo que hago es invertirla. Invertimos la formulita. ¿Para qué qué? Porque como el seno está abajo, si lo ves que está abajo del 8, Sí, sí. entonces al ponerlo arriba, tengo que invertir la fórmula. Es por eso que la invierto. ¿Listo? Súper. ¿Cómo vamos? ¿Alguna otra preguntita que le surja? ¿O todo claro, chicos y chicas? ¿Preguntas? Cuéntenme, ¿me están escuchando? Pues yo sí, lo único que tenía la duda era eso. Ya todo Listo, quedó claro. súper. Bien, entonces, ley de senos. También puede usarse así. También dijimos, por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es que, miren aquí.
Si se acuerdan, tenemos el alfa, perdón, A, seno de alfa igual a B, seno de beta. Entonces aquí lo que hago es que cojo aquí como estaba el seno de alfa, lo paso, estaba dividiendo, lo paso a multiplicar. Y aquí también puedo usar esta formulita. A es igual a B, seno de alfa, dividido entre seno de beta. Y el alfa digamos, como despejar. Y entonces, ¿cómo despejo eso? Entonces, acuérdense, lo que voy a hacer es que si este está aquí dividiendo, pues lo paso allá a multiplicar con el A, miren aquí. El B está arriba, pues lo paso a dividir. Y lo que hago es el inverso, ¿cierto? Porque acá quedaría este seno. Si lo paso del otro lado del seno, queda arcoseno. Entonces, aquí despejé alfa igual a arcoseno y queda esta formulita. Entonces, tenemos estas dos fórmulas que también las podemos usar. Listo, aplicando el ejemplo, entonces lo que tenemos es que A es igual a 10, B es igual a 12, beta es igual a 40. Podemos usar alfa igual a arcoseno de A, seno de beta, dividido entre B. Sustituimos. Aquí lo que les puse es que esto es el seno inverso, el inverso, ¿no? Del seno. Alfa es arcoseno 10, seno de 40 grados, dividido entre 12. Alfa igual a arcoseno 10 por 0,6428 dividido entre 12. Alfa arcoseno de 0,5357 me da 32,4. O sea que mi alfa me da aproximadamente 32,4. Es otra forma de sacarlo. Aquí está la fórmula que hicimos o hacemos estas otras. Cualquiera. ¿Listo? Entonces vamos a ver nuestros ejercicios. Nosotros tenemos el ejercicio 3 y el ejercicio 4, que es lo que estamos trabajando actualmente y que es lo que pues tenemos que desarrollar en nuestra guía. Entonces, en el ejercicio 3 tenemos un enunciado que tenemos el triángulo rectángulo con catetos 1, 3 inches, ¿cierto? Pulgadas. El cateto 2, 4 inches. Determine los tres lados, los dos catetos y la hipotenusa. Determine los ángulos, en este caso le dieron el ángulo teta y el ángulo alfa, y aquí tenemos este de acá. Entonces, hipotenusa por el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan? Yo de una vez le saco la raíz porque yo ya sé que le tengo, ¿se acuerdan que era hipotenusa al cuadrado? Listo, entonces hipotenusa igual a raíz de cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, reemplazo. ¿Cuánto era el cateto 1? 3, el cateto 2, 4 al cuadrado 9 más 16, esto me da 25 y raíz de 25 me da 5. O sea que la hipotenusa es 5. ¿Listos? Ángulo teta en la base. Listo, acá lo tenemos. Es adyacente al C1, que es 3, adyacente, o sea, al ladito. Reemplazo, usa la tangente o el seno, usando la tangente, entonces cojo tangente de teta igual a C2 dividido entre C1, cateto 2, cateto 1, y reemplazo 4 dividido entre 3 me da 1,33, ¿cierto? Ahora cojo mi teta y lo que paso es que tengo que pasar la tangente al otro lado, pues hago la inversa de la tangente, ¿cierto? Listos, inversa de la tangente, 4 tercios. Aquí soluciono esto, 53,130. Listos, entonces, em, aquí recuerden siempre que este triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo siempre hay un ángulo recto de 90 y dos ángulos agudos, en este caso alfa y teta. La suma de los tres ángulos es de 180. Entonces, alfa más teta más 90 me va a dar 180. Si despejamos al encontrar alfa, vamos a encontrar el valor. Entonces, el ángulo de alfa aquí lo que vamos es que suma de ángulos en triángulo rectángulo. ¿Alfa cuánto me dio? Me dijeron aquí. ¿Algún dato de alfa? ¿O no lo tenemos? No, ¿cierto? Entonces, alfa lo que yo digo es esto. Lo que hago es despejar. Yo ya sé que todos estos me dan 180. Entonces, alfa más teta más 90 me da 180. Reemplazo, digo, despejo, perdón. Alfa es igual a 180 menos, esto está sumando, lo paso a restar, 90 menos teta. Alfa es igual a 180 menos 90 me da 90. Alfa es igual a 90 menos teta. Entonces, el ángulo alfa es la suma de los ángulos del triángulo rectángulo. Alfa es igual a 90 menos teta, igual a 90 menos, ¿cuánto era teta? Aquí lo puse, 53,130. Y esto es aproximadamente 36,87. Es decir, que alfa
corresponde a 36,87. Yo ya tengo mi cateto 1 que era 3, mi cateto 2 que era 4, mi hipotenusa me dio 5, mi teta me dio 53,13 y mi alfa me da 36,87. ¿Listo? Este es el ejercicio 3, que es lo que tienen que hacer, que es muy fácil, con triángulos rectángulos. Listo, profe. Entonces ahora tengo un triángulo que no es rectángulo, que es oblicuángulo. ¿Qué hacemos con los oblicuángulos? ¿Puedo usar el teorema de Pitágoras? Díganme ustedes. ¿Se puede usar el teorema de Pitágoras en este ejemplo que tengo en la pantalla? No, los oblicuángulos con la ley del seno y del coseno. Exacto. Los oblicuángulos son con la ley del seno y del coseno. Entonces, para los triángulos oblicuángulos, aquí le dicen, usted tiene un triángulo que no tiene los lados y que no es rectángulo, ¿cierto? Entonces, tiene los lados A, el lado B, tiene un ángulo gamma de 40, que es opuesto al C, y le dice, determine los demás lados y los ángulos C, alfa y beta. Solución, usar la ley del coseno para hallar C. Entonces tenemos nuestra C, ¿se acuerdan? La formulita. C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB coseno de gamma. Sustituyo. C al cuadrado, ¿cuánto era A? 10. ¿Cuánto es B? 12. Menos 2, ¿cuánto es AB? 10, 12, coseno de, ¿cuál era mi angulito que me dieron? 40. 100 más 140 menos 240, coseno de 40 grados. Ahí yo coseno de 40 me da 0,76 aproximadamente. Yo resuelvo, me da 244 menos 183, aproximadamente 60,149. Y como lo tengo al cuadrado, saco raíz. Raíz de esto, 60 punto tanto, la raíz, el C me da 7,755 metros. Entonces ya tengo C. Yo ya hallé el lado C. ¿Qué más me dijeron que hallara? El alfa y el beta. Para hallar esos, ¿se acuerdan que yo puedo usar la ley de los senos para hallar alfa? Alfa, seno de alfa igual a C, seno de gamma. Seno de alfa, alfa seno de gamma dividido entre C, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Esto de aquí lo pasé, lo despejé, perdón, y hago la inversa, lo mismo. ¿Se acuerdan lo que tú me preguntabas ahorita? Inverso. ¿Listo? Por lo que esto está aquí abajo para subirlo, hago el inverso allí. Seno de 40, 0,642. Seno de alfa me da, listo, 10 menos 0,64, 27 dividido entre cuánto era este valor de C, 7, yo ya tengo C, ¿cierto? 7,755. Reemplazo, divido y me da 0,82. Seno de alfa es igual a 0,82. Ahora tengo que buscar solo alfa. Alfa igual a arcoseno, o sea, la inversa del seno, 0,8290 y me da 56 grados, más o menos. Tengo alfa. Listo, si yo ya tengo alfa, entonces, y yo también ya tengo gamma, yo puedo entonces decir que, ¿se acuerdan? Que todos los ángulos dentro de un triángulo equivalen a 180, o sea que beta es igual a 180 grados menos gamma menos alfa igual a 180 menos 40 menos 56, o sea que beta es 84 grados. Resultado final, C es aproximadamente 7,755, alfa me da 56 grados y beta me dio 84. Se puede redondear y pues ahí tenemos los valores. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos todos los valores que nos pidieron para el triángulo oblicuángulo. ¿Qué utilicé aquí? Primero la ley de cosenos y luego la ley de los senos. Listo, bloque 5. Aplicación trigonométrica a un ángulo de elevación. Entonces, desde un punto en el suelo se observa la cima de una antena con un ángulo de elevación de 35. La distancia horizontal desde el punto hasta la base de la antena es de 80. Calcule la altura de la antena aproximada a 2 decimales. Listo, entonces, en el triángulo rectángulo, ojo acá, ustedes tienen triángulo de rectángulo, entonces, ¿qué voy a usar? O hipotenusa o relaciones trigonométricas, depende de los datos que tenga.
perdón, o teorema de Pitágoras o relaciones trigonométricas. En el triángulo rectángulo formado, si la hipotenusa es la altura y D es igual a 80 metros la distancia horizontal, entonces ya tengo acá dos valores, ¿cierto? Tengo mi hipotenusa y tengo D, que sería pues esa distancia, o sea, que sería un cateto. Tangente de 35 grados, hipotenusa dividido entre D, la hipotenusa es igual a D menos la tangente de 35. em, Tangente de 35 es 0,700 más o menos. Entonces reemplazo h es igual a 80 por 80, porque es 80 metros lo que me dieron, por 0,72075. Multiplico eso y la hipotenusa me da 56 y si la pongo en dos decimales, 56,02 metros. Y ya, entonces lo que le están pidiendo a ustedes, ¿cuál es el valor de la antena? ¿Qué la antena representa? Esa hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se genera. Bien, entonces esos son los ejercicios que tenemos hasta acá, más o menos. Entonces, si tienen alguna duda, también pueden irme consultando. Em, Ustedes van a tener que desarrollar, pues claro, esos 4 o 5 ejercicios a lo largo digamos, de la tarea. El objetivo es que ustedes, pues, puedan sentarse, pensarlos bien, abordar estos temas que son fáciles. Si uno los vea, son sencillos. Uno simplemente, pues, tiene que pensar si es que estoy con un triángulo rectángulo o con un triángulo oblicuángulo y dependiendo de eso tomo una decisión. De lo contrario es como muy fácil, ¿listo? Entonces, aquí chicos y chicas, lo que vamos a hacer por el chat es que les voy a enviar este link, ¿listo? Entonces vamos a intentar comenzar a entrar el link, comencemos a resolver allí como cositas que vayan saliendo dentro de esta misión geométrica de campo. Este es un simulador técnico profesional en donde ustedes pueden ser pues como un profesional que contratan en varios escenarios y tienen una misión. Entonces la idea en la uno es la construcción de una fachada, en la 2 topografía de talud y en la tercera una arquitectura industrial. Entonces, iniciemos con la misión y me mandan pantallazo de sus resultados aquí por el chat. ¿Listo? Hasta aquí, chicos y chicas, ¿alguna preguntita que les surja o todo claro? Cuéntenme ustedes. Yo tengo una duda, pero es del Sí. ejercicio del que me tocó a mí. Ah, vale, listo. Pues si quieres luego lo revisamos contigo. Si quieres por el chat me escribes y me dices qué duda tienes, ¿listo? Y te ayudo a trabajarlo, ¿vale? Pero puede ser ahora o puede ser más tarde. Ahorita escríbeme directamente por el chat conmigo. Ahorita mismo si quieres, mientras tus compañeros están trabajando en el link, escríbeme por el chat y me dices, profe, este es mi ejercicio, esta es mi letra y esta es mi duda. ¿Listo? Listo, gracias. Súper. Listo, chicos y chicas. Entonces, la idea es que ahora me envíen pantallazo de ese jueguito. Saquémosle tiempito a trabajarlo y ahí por el chat, pues comenzamos a revisar lo que hayan avanzado. También les voy a poner algunos, les voy a compartir ahí por el chat mientras ustedes van trabajando, algunos ejemplos también de cuándo usar em, cotangente, cosecante, ¿cierto? Que era lo que también me preguntaba, ¿vale? Entonces, espero ahí sus pantallazos. Vamos a dar unos 5 minuticos para que porfa comiencen a trabajar sobre esa misión geométrica y vamos avanzando entonces con esa propuesta que tenemos para hoy.
Listo, chicos y chicas, vayan avanzando entonces con el link. La idea es que me envíen sus resultados aquí con el pantallazo. Les comparto este videíto para trabajar con el tema de secantes y cosecantes y cotangentes, que usualmente, pues, básicamente son simplemente las funciones inversas de la tangente y del seno, que es lo que decíamos ahora, ¿no? Entonces, esas pueden usarse como un atajo que sea mucho más rápido para simplificar algunas operaciones en geometría. Entonces, ahí hay algunos ejemplos si también lo quieren revisar. Y cualquier dudita que tengan de manera adicional, pues también me pueden escribir por el chat, como le comentaba ahora, creo que era a Manuel, si no estoy mal. ¿Listo? Entonces, eso sería por el día de hoy, chicos y chicas. Muchas gracias por atender a la sesión. Cualquier duda que les surja de manera adicional, estamos con el profe Rodrigo y estoy yo también para colaborarles. Entonces, váyanme escribiendo y les ayudamos a ir resolviendo esa tarea. Importante, chicos y chicas, que porfa participen de manera activa en los foros porque como les comentábamos, en las tareas anteriores algunos no participaron y pues pueden perder esos puntos simplemente por escribir su letra en el foro o por enviar sus avances ahí. ¿Listo? Entonces eso es importante que lo vayan teniendo en cuenta. Les mando un abrazo a todos y todas y muchas gracias por atender a la sesión de hoy. ¿Listo? Listo para sincronizar. Gracias, profe. Bueno, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias.